EC7137, electrónica de potencia 3, 2.2.4, fax conectados en paralelo con la línea, TSC. La lámina presenta el esquema circuital básico del TSC, Thyristor Controlled Capacitor. TSC es un circuito compensador que ajusta la impedancia de la línea mediante la conexión y desconexión de un condensador en paralelo. En el TSC, los tiristores de la válvula bidireccional que controla la conexión del condensador a la línea a compensar se controlan de modo todo o nada, lo que solo permite conectar o desconectar el condensador de la línea. Circuito de potencia trifásico del compensador TSC conectado en delta. Como es usual, se omiten los circuitos de medida, disparo y protección, y la estructura detallada de los arreglos de tiristores y de condensadores. Además del condensador, el TSC contiene una reactancia relativamente pequeña para limitar el DI/DT si se produce una conmutación fuera de sincronismo a causa de una falla. Puede además usarse para evitar resonancias con la impedancia de la línea si es necesario. La lámina muestra las ecuaciones que permiten calcular la corriente que circula por el condensador cuando está conectado en paralelo con la línea y el voltaje en el condensador. Para desconectar al TSC de la línea se debe interrumpir las señales de disparo aplicadas a los tiristores, con lo que la válvula pasa al estado de bloqueo en el siguiente cruce por cero de la corriente en el TSC. En el momento del cruce por cero, la tensión en el condensador tiene su valor máximo, según muestra la ecuación presentada en la lámina. La lámina muestra las formas de onda de tensión y corriente que se presentan en el TSC, inmediatamente antes y después de la conmutación de apagado. La línea azul vertical muestra el instante de la conmutación de apagado de la válvula. La línea roja marca el voltaje del condensador después del apagado, inicialmente igual al voltaje de cresta de la tensión de línea. La orden de apagado se puede producir en cualquiera de los semiciclos de la línea, así que es igualmente probable que el condensador quede cargado con el voltaje del pico positivo de la sinusoide o con el voltaje del pico negativo. Como muestra la lámina, si el condensador permanece cargado a la tensión de cresta, puede ser reconectado a la red sin que se produzcan perturbaciones, aplicando la señal de disparo a los tiristores de la válvula en coincidencia con el pico de tensión de la línea de polaridad correspondiente, cuando no existe diferencia de potencial entre el condensador y la línea. El problema es que el condensador generalmente estará parcial o totalmente descargado cuando se requiera volver a conectarlo. Si la conexión se hace en un momento arbitrario, existirá una diferencia de potencial en el encendido, delta VE, entre la tensión en el condensador y la tensión en la línea, aplicada durante el tiempo de encendido de los tiristores, delta TE, y esto, delta VE entre delta TE, producirá una corriente transitoria de encendido en el condensador igual a C por delta VE entre delta TE. La aparición de esta corriente sería casi instantánea, con un DI/DT muy elevado, lo que podría a su vez producir problemas en los tiristores de la válvula, razón por la cual es necesaria la inductancia de limitación incluida en el TSC. En todo caso, la conexión fuera de sincronismo produce oscilaciones indeseadas, con sobrepicos que pueden ser importantes. Estas perturbaciones aumentan al aumentar la diferencia de voltaje entre la línea y la tensión almacenada en el condensador. Peor caso ocurre cuando el condensador está completamente descargado, lo que es un caso común ya que por razones operacionales y de seguridad, los condensadores conectados a línea se descargan cuando se desconectan. La lámina presenta los oscilogramas de las perturbaciones producidas por la reconexión no sincronizada del condensador en un TSC, en los casos de descarga completa y descarga a la mitad de la tensión pico. Para minimizar la perturbación es imprescindible que la señal de conexión se aplique en el momento en que la tensión de línea y la tensión residual en el condensador sean iguales, lo que obliga a medir la tensión en el condensador y en la línea para decidir el momento de disparo. Una alternativa es medir la diferencia de tensión sobre la válvula, que será cero cuando las tensiones de la línea y del condensador sean iguales.
Dado que el TCC opera solamente en modo encendido-apagado, su control local se reduce a cumplir la función de sincronizar la tensión del condensador con la tensión de línea cuando el control externo decide que es necesario conectar la compensación capacitiva. En el peor de los casos, el máximo retardo de operación en respuesta a una demanda de encendido es un ciclo de línea, y en respuesta a una demanda de apagado es de medio ciclo de línea. El esquema mostrado en la figura se repite en cada una de las tres fases del TSC. El circuito produce un tren continuo de pulsos de disparo a los tiristores de la válvula mientras la señal de demanda de conexión está activada y se cumple una de las dos condiciones de conexión con mínima perturbación. Primero, la tensión sobre la válvula se hace cero, lo que indica que el voltaje de la línea y el del condensador son iguales y la conexión es sin perturbación. Segundo, no se puede cumplir esta condición porque el voltaje de línea pico es menor que el del condensador, en cuyo caso se produce el disparo cuando la tensión en la línea alcanza el valor pico. En ese caso se produce perturbación de la corriente, pero es la mínima posible. Línea BI de operación del TSC. Como el TSC opera en el modo todo o nada, conectando o desconectando el condensador, su área de trabajo se reduce a la línea de la admitancia del condensador cuando está conectado y a cero cuando está desconectado. Bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando el TSC se dedica a compensar el factor de potencia de una carga importante de naturaleza inductiva y de valor variable, como el conjunto de los motores de inducción de una planta industrial grande, tener un solo nivel de compensación puede no ser adecuado, ya que si el sistema compensar no está completamente activado, conectar el TSC crearía una situación de sobrecompensación. En esa situación, si Qcmax es el valor máximo de la compensación capacitiva requerido en la aplicación, es más conveniente usar un arreglo paralelo de n TSCs, cada uno con una capacidad Qcmax entre n, controlados por un control supervisor local que determine, en base a mediciones del voltaje y a la corriente de línea y de su relación angular, cuántos de estos NTSCs deben estar activados en un momento determinado para realizar la compensación más adecuada posible. En general, para mantener la estructura modular del arreglo, es conveniente que cada TSC tenga su control local individual. En esta estructura, la compensación sigue siendo por pasos discretos, ahora de valor Qcmax entre n. El valor de n dependerá del error de compensación mínimo que se desee lograr y, por supuesto, del costo incremental de agregar módulos en la estructura.